Pues bien, damos inicio a partir de este momento a su programa. David Lizarazo Castillo tiene la palabra desde su canal Guanevisión para Colombia y el mundo. Nuestra invitada de hoy es muy especial, por ende vamos a tratar de optimizar el tiempo en medida de nuestras posibilidades. Doctora Eugenia, ahora sí la vemos ya en carrera, nos acompañó, estuvimos hablando de sus estudios, su preparación, su experiencia, su hoja de vida, su familia, su pie de cuesta del alma, pero ya hoy tenemos otra condición. Doctora, bienvenida. David Lizarazo Castillo tiene la palabra. Así es, don David. Ya hoy tenemos inscrito el programa y proyecto Pie de Cuesta se refresca, y desde luego gracias por la oportunidad de dirigirnos a todos nuestros amigos piedecuestanos y exponerle la intención que tenemos de refrescar a Piedecuesta en los próximos 4 años de gobierno. Para dar inicio hablemos de los avales, porque después nos vamos a meter en el plan de gobierno, en las propuestas, que es lo que a veces el ciudadano, el elector, como diría don Juan Gozaín, poco tiene en cuenta. Qué bueno que se conociera, que todos nos informásemos de cuál es el plan de gobierno, las propuestas, lo que presenta cada aspirante, cada candidato. Mi doctora, los avales, ¿cómo le fue con los avales? Que yo vi el sábado un corre-corre, eso colapsó mi celular. Los avales. Muy bien, gracias a Dios recibimos el aval del Partido Independientes en coaval con todos los 8 partidos del Pacto Histórico. Pero, David, déjeme decirle que quiero decirle a los piedecuestanos, el aval es lo de menos. Lo importante acá es que nosotros los piedecuestanos tomemos conciencia que nuestro municipio pasa por un momento muy importante, yo diría que delicado. Todos, sea del sector del que provengamos, estamos muy inquietos con el desorden que hay en el espacio público, no solo en el parque principal, en la periferia, barrios periféricos con andenes, vías, zonas verdes invadidas. Tenemos la movilidad cero, desorden total. Tenemos un problema de seguridad, o sea, hoy en día uno saluda a cualquier persona y el punto número 1 es la inseguridad que tiene Piedecuesta. Y bueno, en las últimas meses nos dio la piedecuestana un campanazo, lo cual nos llevó a interesarnos, a estudiar y a revisar muy bien el tema de la piedecuestana. Son temas prioritarios para los próximos 4 años de gobierno, por eso decidimos que Piedecuesta se refresca, significa innovar a Piedecuesta, reinventar a Piedecuesta, organizar a Piedecuesta, es decir, hacer que esa Piedecuesta que algún día nosotros soñamos, todavía estamos a tiempo para modelarla. Hay que modelar a Piedecuesta, hay que saber qué vamos a hacer con toda esa zona de expansión que tiene el área metropolitana, porque ya ustedes ven que día a día amanece un nuevo bloque de apartamentos, pero sin ninguna planificación. Creería yo que este es el momento de una mujer que no solo se ha dedicado su vida a estudiar las cosas de la función pública, sino que siempre ha estado pendiente de lo que se ha desarrollado en Piedecuesta y que considero que los tiempos de Dios son perfectos. Y yo considero, mi doctora, hoy sí le vamos a echar limón a la leche y sal al tinto. Yo no soy de crítica, la crítica siempre será la incapacidad de comprender a los demás. Esa es la frase mía, la incapacidad. Por eso yo siempre he dicho, procuren, candidatos, aspirantes, a no llegar con tantos compromisos, porque esos compromisos imposibilitan que usted gobierne. Le toca esconderse o darle cabal cumplimiento a lo que se comprometieron en campaña, pero no es el caso. El caso es, doctora, si no es ahora, en ese tema que usted señala, de la movilidad, donde todos los días amanecemos con una construcción nueva y las vías iguales, y no pensamos en el espacio público, no pensamos en los derechos que adquiere ese ciudadano. Si no es ahorita, entonces ¿cuándo, doctora? Vea, David, has dicho un preámbulo muy importante.
La dificultad que tienen los personajes que se comprometen con asuntos individuales son los que al llegar al gobierno a los pocos meses ya empieza a desilusionar. Porque mis 30 años de experiencia en el ejercicio público y en el sector privado nos enseñan que quien resuelve problemas siempre deja gente inconforme con la decisión. Pero ese no debe ser el motivo para dejar hacer, dejar pasar, que es lo que ha ocurrido en estos años con el parque principal, el entorno de la casa de mercado, la situación de movilidad permanente con vías, andenes llenas de motos, carros, etcétera, etcétera. Por eso realmente cuando nosotros decidimos irnos por movimiento independiente es porque tenemos la convicción de que las soluciones se tienen que tomar así nosotros al principio le estemos generando rasquiña a uno que a otro ciudadano que se siente conforme con lo que está pasando en Piedecuesta, pero que al nosotros analizar los sondeos de opinión que se hicieron previos a estructurar esta campaña, encontramos que si bien 580 vendedores instalados en torno al parque principal y a la casa de mercado se sienten inconformes con la aspiración del proyecto Piedecuesta se refresca, pues hay 180.000 habitantes que quieren entrar a disfrutar de ese espacio público, mucho más ahora que se recupere la remodelación del parque principal. La dificultad y la censura la podrían hacer si realmente nosotros no presentamos una solución social. Y ustedes van a ver que los noticieros permanentemente, hace 2 meses acabó el presidente Petro de decir 10.000 subsidios anuales para dar capital semilla al vendedor de la calle. Entonces mi planteamiento concreto es, tenemos aledaño al parque temático una casa de mercado que está en desuso, completamente abandonada, subutilizada, con una bodega del tabaco que está dada a un particular. Mi pretensión es tumbar esa casa de mercado, hacer una casa de mercado nueva, que cumpla con todos los requisitos para que esos 580 vendedores que ya están caracterizados sean reubicados en la nueva casa de mercado, pero además que nosotros le estemos dando capital semilla, para que de esa manera ese señor que tiene su esfuerzo y su capacidad de trabajo no se vaya al día con 10.000 pesos en el bolsillo, porque el del cuentagota fue el que se quedó con la ganancia de su trabajo y del mercadeo que realizó. Yo sé que los señores vendedores de ese sector han recibido propuestas durante muchos años, pero no habían tenido la oportunidad de conocer a una persona con el carácter, con las capacidades de resolver problemas como las tengo yo. He pensado que vamos a durar un tiempito haciendo el proyecto, gestionando los recursos. En el entretanto, aquí nomás también, aledaño ahí al parque temático, hay un lote de 4 hectáreas que dice se arrienda. Yo me posesiono, yo arriendo ese lote de terreno, hago una adecuación apropiada, traslado los 580 vendedores a ese sector, que ellos vendan ahí mientras nosotros construimos la casa de mercado. Pero es buscar soluciones. Mira, las señoras que están con las pipetas de gas en el parque principal, a pleno rayo del sol, corriendo un riesgo ellas, y sí, claro, yo las comprendo, es su necesidad, pero si nosotros hacemos abajo en la Candelaria, en toda la margen del río, un proyecto ecológico que ya lo tenemos diseñado, que ya está prácticamente planteado, y trasladamos a esas 25 señoras vendedoras de comida a ese sector en condiciones higiénicas, con modelo ecológico, trayendo el SENA para que les dé no solo la capacitación, mira, es que muchas veces el Estado tiene los recursos, pero nosotros los líderes
no los orientamos a los que de verdad le van a sacar provecho. 25 personas en un emprendimiento reciben la capacitación del SENA. Unas se prepararán para comida que llama uno comida como la pipitoria, como el mute, como el sancocho de gallina, pero otros se pueden preparar para toda la modalidad en lo que tiene que ver con los pescados, y armamos una plazoleta bien hermosa. A ver, ¿cuánto piedecuestano no va de aquí a Girón, allá a la ribera del Río de Oro, a comer fritanga? Entonces, ¿por qué ellos sí lo pudieron hacer y nosotros no hemos tenido la iniciativa de hacer una organización que atraiga primeramente a los mismos piedecuestanos y luego a la gente alrededor del área metropolitana? Entonces, con una solución de esas, a mí nadie me puede ir a decir que los estoy perjudicando, porque los ubicaríamos en sitios dignos y además daríamos el capital semilla y además los enseñaríamos a que hagan las cosas bien, porque fíjense lo que pasa allá en esa plaza de mercado en Bogotá, en el barrio aquel me parece que es La Perseverancia, si mal no estoy, que todos los actores y todo. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Un proceso de emprendimiento como este. Y la gente dice, si quiere comer ajiaco, súper, vaya a esa plaza de mercado. Pues eso es lo que yo quiero hacer con todas ellas. Yo entiendo que al principio van a hacer resistencia porque no creen en los proyectos, porque muchos de los candidatos en tiempos pasados la han engañado. Pero yo lo único que les garantizo es, primero les tengo la solución para luego sí reubicarlas. O sea, jamás las movería del parque si no hay primero el otro proyecto montado para decirle, mire, este es un nuevo puesto, aquí en este sector va a vender, cuando tengamos la casa de mercado las paso a la casa de mercado y ahí está su capital semilla. Proyectos como esos generan rasquiña, desde luego, pero algún día volvemos a recuperar la piedecuesta de la que nosotros disfrutamos. Pues yo lo que quiero oír en adelante son verdaderas propuestas, pero propuestas aterrizadas, ¿no? Porque eso aquí, como hay candidatos de todos los colores, de todos los olores, de todos los sabores, que hay quienes de pronto tienen mediana preparación para poder manifestar lo que se puede hacer acorde a la norma y la ley y demás. Entonces, pues hay algunos otros que no. Pero, doctora, yo siempre he dicho, allí en Florida, usted, por ejemplo, le dice a una persona, vaya y se come, tómese el tinto, tranquila, doctor, vaya y come oblea, ahí hay dulce. Incluso hay otro sector que ya están iniciando a poner, digamos que en uso, es la venta de rellenas, ya van varias familias. Usted llega a Girón, al Malecón, pero hoy, por ejemplo, en Piedecuesta, con todo el cariño, con todo el respeto, sin la más mínima intención de herir susceptibilidades, porque nos volvemos en época temporada política o electoral susceptibles, ¿no? Entonces, susceptibles. ¿Aquí a dónde? El parque está remodelándose, se necesitaba, se requería. Yo estoy de acuerdo, quizás no con el monto, etcétera, etcétera, con tumbar los árboles. Bueno, pero estoy de acuerdo, se necesitaba. Doctora, decía el senador Mendoza, la piedecuestana de servicios es la reina, es la joya de la corona, es la que siempre como que se exige o se pide o se solicita en campaña electoral, y eso pues no es descubrir que el agua moja. Pero hoy usted me dice, ya suenan alarmas por la piedecuestana. Bueno, David y amigos piedecuestanos, quienes me conocen saben que hace 16 años quise ser la alcaldesa de Piedecuesta por el Partido Liberal. De ahí también la explicación por qué hoy en día me fui por un partido independiente. Entonces, no pude ser alcaldesa porque no entregué la piedecuestana. Hoy mi compromiso con los piedecuestanos nuevamente es, la piedecuestana no se privatiza. En mi gobierno, la piedecuestana se le aplican principios de reingeniería, que es lo que uno aplica cuando llega a las empresas privadas. Hace un análisis de cómo está la empresa y rápidamente tiene que hacer lo siguiente, disminuir costos, aumentar ingresos. Pero como pueden ustedes observar, aquí estamos hablando del servicio, del agua como un servicio, porque es eso, el agua es un servicio para la humanidad y así lo tiene la legislación hoy en día. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Minimizar el gasto, hacer racionalización
e invertir en lo que verdaderamente es oportuno en estos momentos. Parte de la motivación para aspirar a la alcaldía, les confieso, es la piedecuestana, porque ese es el reto. No entregar la piedecuestana a la clase política, tomarla realmente como lo que alguna vez fue, la joya de la corona, rediseñar la empresa, hacer que la empresa realmente sea autosuficiente sin recargar la tarifa al ciudadano. Porque en este paso a paso que he hecho por las casas, la gente misma con sentido común, sin tener que ser demasiado estudiado ni ilustre, me dirigen la pregunta: ¿por qué la piedecuestana está quebrada? Si el agua con su nacimiento está en Piedecuesta, tiene su recorrido, llega a la Bocatoma, que no está tan distante de nuestro sector urbano, se envía por un tubito, llega a las casas de ustedes, se paga la tarifa a como estipuló la administración municipal y está quebrada la piedecuestana. Algo tiene que estar pasando, algo debemos estar haciendo mal para que una empresa que lo tiene todo para ganar, vayamos cerquita. Las empresas públicas de Medellín, modelo de ejemplo, modelo de gestión, y si ellos pueden, ¿por qué nosotros en Piedecuesta no? Tenemos una AAA, pero que en estos momentos está pasando a ser la más fea del paseo. Tenemos que recuperarla. Para recuperarla no tenemos derecho a equivocarnos. No podemos traer a la próxima administración a la gente para que aprenda, porque mientras aprenden, la empresa se nos va a pique. Y mientras la empresa se vaya a pique, pues en 6, 8 años no hay agua ni para el casco antiguo, ni para las nuevas urbanizaciones. Es decir, hoy en día tenemos que acudir al gobierno nacional para gestionar los recursos, para hacer el rediseño de lo que hoy nosotros llamamos los tanques del agua y hacer plan B e ir pensando, así la gente piensa que eso es imposible, hay que ir pensando en la ubicación de otra planta, de otra planta del acueducto. Pues yo ya le iba a formular la pregunta, mi doctor. Primero, Piedecuesta es productor de agua. De ahí que la tarifa y lo demás, si se hace buen uso, no puede ser tan alta. Eso es claro y suficientemente claro. Y segundo, no es que Piedecuesta tenga disponibilidad para agua. Aquí el colofón es que Piedecuesta y el gobierno debe garantizar el servicio, porque es que aquí en Piedecuesta hemos sufrido en los últimos años, y hizo hasta carrera. Oiga, David, ¿hace cuánto no se baña? Pues como usted vive en Piedecuesta, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Entonces el tema no es que allá hay disponibilidad para que las constructoras hagan y hagan y hagan, pero ¿cómo podemos, doctora, garantizar que ese servicio se prolongue en el tiempo? Son varios los factores que están afectando la eficiencia en el manejo de la empresa piedecuestana. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar es que quien llegue como alcalde tenga la certeza absoluta de haber salvado otras empresas y haber salido con las manos limpias, como es mi caso. Yo reto a los piedecuestanos y sobre todo a aquella clase política a la que no les suena bien el nombre de Eugenia como alcaldesa porque conocen de mi independencia, que también por eso aquello del partido Independientes, quienes me conocen saben que soy absolutamente independiente en la toma de decisiones cuando realmente al pueblo le conviene. Entonces, carácter para decidir. Segundo, honestidad al 100%. Tercero, razonar realmente lo que produce la piedecuestana en lo que es prioridad en los próximos 4 años. Es decir, a la piedecuestana sí le caben todos los principios de reingeniería que aprendimos nosotros, tanto en la UIS en alta gerencia como en la ESAC con la especialización de finanza pública. Y hay que crear necesariamente
una conciencia muy global dentro del municipio de Piedecuesta del buen uso y el razonamiento del agua. Hay que hacer un buen manejo de esa agua. Yo estuve en la Universidad Industrial de Santander, estuvimos revisando los informes, estuvimos mirando el material que ellos tienen, estuve también con uno de los amigos asesores del acueducto de Bucaramanga. Tenemos ya un diagnóstico previo de lo que pasa con el agua en Piedecuesta, y esto es como cuando el ser humano tiene unas picaditas y el ciudadano no le presta atención. Pasan los meses, pasa el tiempo y entonces dicen, hola, tales eran los síntomas de que me iba a dar un infarto y no le presté atención. Ese es el llamado de atención que le hago a los piedecuestanos. Si realmente en estos momentos ustedes como ciudadanos van a tener un abanico de hojas de vida para escoger, por favor no se queden pensando si este es liberal, si este es conservador, si este es del centro democrático, si es blanco, si es amarillo, si lo mandó Julanito de tal. Piensen en la hoja de vida de cada uno de los candidatos. Revisen muy bien su antecedente, porque ese es el otro tema. Ve uno con frecuencia que en las redes, entonces, si uno ha ocupado demasiados cargos públicos, también lo critican. Pero entonces, amigos, no se puede adquirir la experiencia solamente de las redes criticando a quienes han sabido aprovechar las oportunidades que le dan la vida. Y hoy en día, ¿quiénes son los que realmente son eficientes y eficaces desde la función pública y desde el sector privado? Quienes se han preparado académicamente, pero también quienes hemos ido al barrio, quienes hemos estado atentos a las organizaciones populares, a las organizaciones de base. Es decir, puede ser que nosotros, en un diálogo con ese líder de la Junta de Acción Comunal, con ese líder tabacalero, encontremos parte de la solución a los problemas que tiene Piedecuesta. Porque cuando uno se sienta en la sala de una casa y oye a ese ciudadano, uno lo primero que dice es, bueno, ¿por qué entonces la gente sale electa, se va al escritorio y se le olvida que allá don Pedro le dio posibles soluciones y a veces son sentido común? O sea, hay que gobernar con sentido común. Repito, cuando la misma gente se está preguntando, hola, ¿por qué la Piedecuestana está quebrada, como dice el sindicato, si el agua no la manda Dios gratis y los costos son mínimos? Entonces uno dice, necesariamente hay deficiencia, esa es la palabra que yo utilizaría, para resolver temas puntuales que tiene la Piedecuestana y que eso es lo que está evitando que hoy sea una empresa próspera, es decir, que tenga resultados financieros que se puedan invertir en tejido social. De acuerdo, mi doctora, vamos al corte. Para mí, le repito y se lo puedo decir de manera personal, el aval para cualquier candidato es lo de menos. Eso ni quita ni pone, con el respeto que merece. Para liberales, los conservadores, decía papá. No hay ninguna diferencia y ustedes me van a perdonar. Segundo, yo creo que hay que revisar hoy experiencia, hoja de vida, comportamiento y las propuestas, por Dios. Ya por todos lados estamos viendo, escuchando que se pronuncia don Juan Gosaín diciendo, es que el tema de la corrupción llegó hasta cualquier estrato ya. Sí, es que llegó la hora de saber elegir. Si no sabemos elegir ahorita en este momento crucial, el país yo no sé qué va a pasar, porque es allá su territorio, su municipio, etcétera, etcétera. Y para finalizar el tema de la Piedecuestana, a mí sí me duele, porque cada vez que veo por las redes sociales denuncias y más denuncias, que a este sindicato se lo dio, que a este no se le dio, que este trabaja, que este no va, que usted llega a la empresa y encuentra 50 y 100 personas que no tienen ninguna función, ninguna labor, ningún trabajo, que son cargos políticos. Pero es que eso es con el dinero de la tarifa, porque es que aquí si la empresa quiebra, entonces ¿qué? Nos van vía tarifa. El ciudadano no es capaz, a mí me da mucha pena, ni con el agua, ni con la luz, ni con el gas, ya no somos capaces, todo vía tarifa. A mí sí me da mucha pena, se me cae la cara de vergüenza, pero me da dolor de patria, ¿sí? De ver que todo eso se dice, pero aquí parece que viviéramos en un país donde pasa tanto que no pasa nada, porque nadie sale a poner la cara,
Nadie sale a decir, aquí están las pruebas, eso es mentira, es falso. Y quienes lo manifiestan en su gran mayoría trabajan allá en la empresa, que la empresa es de todos tenemos parte, pero. Vamos al corte y continuamos parloteando hoy acá en David Lizarazo Castillo. Tiene la palabra con la doctora Eugenia Aguilar, porque hoy el tema también es pesadito, porque ya entramos a definir para Piedecuesta y para todos los municipios en Colombia un nuevo alcalde. Hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Yo he sido no solo un enamorado del campo, ¿no?, y de las hermanas del campo, a todas las quiero. A mí el tema de la movilidad me ha atrapado mucho. De Cotrausán, usted estuvo en Cotrausán, de Cochosán, creo que fue gerente de Cochosán, y de Transporte Girón. De Unitrans, yo eso más o menos lo conozco y lo manejo. Pero hoy veo, por ejemplo, doctora, aquí en Piedecuesta ni hablar de la movilidad. En Bucaramanga, menos. En Florida, eso es de locos. Y en Girón, pues, o sea, ¿qué hacer con la movilidad, doctora? Que no crea, usted lo decía. Antes, hace unos 30 años, usted en condición de candidata me preguntaba, señor, para usted, ¿cuál es el principal problema? Yo le decía, el empleo. Hoy le van diciendo la movilidad, la seguridad, la movilidad, la seguridad. Ya a la gente no le interesa tener trabajo, porque ¿para qué tengo trabajo si salgo y me atracan, y me roban, y me quitan los calzones? Entonces, doctora, ¿qué hacer con ese tema que cubre el espacio público? Usted en Bucaramanga toma la carrera 18 y ya el vendedor se salió a la calle y no puede pasar, es el carro, no el peatón, el carro. Bueno, este es un tema que es integral, ¿no? O sea, la falta de empleo lleva a que, por ejemplo, con tristeza en estos días, el domingo me lo dijeron dos señoras líderes de campo, da tristeza que hoy en día los jóvenes del sector rural apenas tienen el bachillerato, deciden venirse a la ciudad, comprar una moto y se quedan todo el día haciendo motorizado. Y le preguntaba yo a esa mami, venga, ¿y no le da tristeza que la juventud de ese chico se quede precisamente al sol y al agua todo el día sin pagar seguridad? Esos amigos terminan envejecidos sin seguridad social. Entonces, cuando uno ve ese tema familiar, inmediatamente uno piensa, hay que crear emprendimiento para la gente joven, que es parte de la desilusión de la mamá, que se esfuerza en dar el bachillerato para que ellos vengan y a primera mano tengan un empleo, pero salen a buscarlo y no hay esa gran oportunidad. Segundo, el tema de la venta, por un lado el motorizado, por el otro lado el vendedor, no debe ser problema para el municipio. Debe ser parte de la solución de quien va a gobernar en estos próximos 4 años. Mira, David, así como el municipio saca parte de su presupuesto, tomen arriendo unas oficinas para que laboren los servidores públicos, así mismo puede el municipio ir y alquilar unos parqueaderos bien ubicados estratégicamente, entrar en convenio con esas asociaciones, facilitar la zona de parqueo. Hicimos un programa piloto en Lebrija, haciendo la constitución de las oficinas que yo ayudé a organizar allá esa oficina en el municipio de Lebrija. Lo hicimos nosotros en el municipio de Florida Blanca. Sí. Asociamos a los señores motorizados, tomamos en arriendo unos parqueaderos estratégicos, damos la oportunidad de que esos parqueaderos sean tomados por esas asociaciones, los ubicamos en esos parqueaderos y las calles quedan libres por donde movilizarnos sin problema para ellos, sin problema para nosotros y sin tener que salir a perseguir a ese joven cuya única ilusión es salir a trabajar para llevar el diario a su familia.
Pues vea, doctora, yo sí debo también, con mucha honestidad y sinceridad, yo no había visto las cosas desde esa óptica. Aquí lo que necesitamos es soluciones. Ya eso es como el diagnóstico, ¿no? Usted habla de movilidad en Bucaramanga y eso han hecho estudios y diagnósticos, ya todos lo conocemos y todo. Lo que necesitamos es manos a la obra. ¿Cómo hacerle frente a temas que se nos están creciendo? Y David, déjeme decirlo, que se vuelven problemas sociales, porque en el caso de los motorizados, permanentemente entran en riña con el señor dueño del establecimiento comercial donde ellos están estacionando y no permiten que sus compradores ingresen al sitio. Y aunado a eso, pues viene lo de la venta ambulante metida ahí en medio de las motos bregando a estacionar. Sumado a eso, yo pienso que hay que hacer un trabajo fuerte durante los 4 años de mucha conciencia social de parte de la ciudadanía para el buen uso del espacio público. Porque recuerde que acabo de decirles que yo alquilaría el lote que hay aledaño al parque temático, que reubico allá todos los vendedores mientras se construye la casa de mercado. Entonces, por el lado de vendedores, nosotros tendríamos ya una posible solución. Y por el lado de los motorizados, reubicamos en los parqueaderos que entren en convenio con el municipio. Entonces significa que a su vez nosotros tenemos que entrar con unos grupos, unos colectivos de arte y cultura que entren masivamente a trabajar para que ese ciudadano que se acostumbra a comprar en el semáforo, en la esquina de la calle, entre en conciencia que tiene que ir a los sitios donde la gente está reubicada. Porque si ese señor, una vez reubicado, vende como si estuviera vendiendo en la calle, pues él nunca va a querer volverse a salir a la calle, porque finalmente a él lo que le interesa es vender y tener unos ingresos, como sobrevivir. Entonces este es un tema que hay que cogerlo de manera integral, pero que hay que resolverlo. O sea, nosotros no podemos pasar otro gobierno pensando de que sí, que en el año 2004 eran 98 vendedores, hoy son 580. En el año 2004 no había prostitución infantil al interior del parque, mucho menos microtráfico al interior del parque. Entonces, realmente es que dejar hacer, dejar pasar no es la solución. Es decidir, es resolver, es oír a la gente. Y fíjese, muchas veces con sentido común, oye uno a la gente, le dan alternativas, lo analiza uno y dice, es direccionar el recurso. Otros alcaldes lo hicieron bien, direccionaron para obra pública. Yo quiero direccionar para invertir en tejido social, en resolver, en prestarle atención a ese ciudadano que se siente solo, abandonado por el Estado, bregando a salir adelante. Bueno, mi doctora, y hay temas, porque yo los invito a que revisen, analicen, estudien las propuestas de cada candidato. O sea, yo ahí me aferro, o el plan de desarrollo, o el plan de gobierno, como quieran. Pero usted no llegue y vote porque es que yo soy amigo, y entonces me dijo mi tía o me dijo mi prima, y resulta que ni pío, ni papa, ni nada. Entonces estamos, repito, en un momento histórico para cada municipio. Doctora Eugenia, aquí hay temas también que no se nos pueden quedar. Educación, recreación y deporte, y el campo al que tanto siempre le decimos y le prometemos, deuda histórica le tenemos al campo, me parece escuchar a esos senadores, le tenemos una deuda histórica y no le pagan ni los intereses, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con educación? ¿Qué hacer, mi doctora, con deporte y recreación? ¿Qué hacer con el campo? Mira, para el sector rural hay que reconocer que este alcalde ha logrado hacer muy buena gestión y ha llevado placahuellas. También lo oí el domingo. Sectores donde él no alcanzó a llegar, llegaremos nosotros con el programa de placahuellas, porque es un programa del orden nacional, o sea, no nos va a quedar difícil acceder al recurso nacional. Pero a ellos, para el sector rural, mi gran proyecto, que para mí es grande, para ellos es lo más lógico y lo más natural. Hay que hacer el microcentro para recibir los productos en diálogos con la coordinadora de asociatividad que tiene el DAN Social
que es un área del Ministerio del Trabajo aquí en Bucaramanga, me habló de la posibilidad de establecer una red de comercialización de productos que viene desde nuestro municipio aquí, que también es productor agrícola Santa Bárbara, coger pie de cuesta y una parte de las veredas de Florida Blanca. ¿Recuerdan aquella vez a nivel nacional el IDEMA? Eso era un monstruo. Lo que pretendemos es replicar el IDEMA chiquito, controladito, aquí en nuestro municipio. Recibimos los productos de los municipios vecinos, Mesa de los Santos, Santa Bárbara, Piedecuesta y Florida Blanca. Regulamos el precio, como hace la Federación del Café. Dicen, el bulto, la arroba, la carga de café está a tanto el día de hoy. De esa manera impedimos que el campesino a las 4 o 5 de la mañana llegue con sus productos y se los paguen a precio muy por debajo del precio, para no decir otra cosa. Sí, señora. Y nosotros, al recibirlo en ese centro de acopio, que yo lo llamo microcentro de acopio para no ilusionarlos, lo damos a su vez a los distribuidores, es decir, allí a ese microcentro o a ese acopio de productos rurales vienen entonces los de la casa de mercado, reciben el producto, los demás distribuidores, y de esa manera también estamos ayudando a controlar el precio para que no se incremente al consumidor final, y estamos ganando todos. Gana el campesino porque se incentiva que siga con el cultivo, gana el consumidor final porque el precio está regulado, y gana el señor de la casa de mercado o el del fruber porque pudo darlo a un precio que fácilmente se venda durante el día. Ese es el programa bandero para el sector rural, independientemente de que, revisado el programa del plan de desarrollo del gobierno Petro, hay grandes inversiones para el sector rural. Recuerden que el sector rural es el eje fundamental del gobierno nacional. Hacemos placahuellas, que ya es como diríamos, ya se hizo usual que el campesino pida la placahuella para poder sacar los productos del sector rural. Y por la parte de lo que tiene que ver con arte, cultura y deporte, mi propuesta es trabajar de la mano con todas aquellas escuelas deportivas. ¿Y qué voy a hacer? Los colegios, las escuelas que tienen aquellos canchas de fútbol, cancha de básquet, cancha de voleibol, son cerradas los días viernes a la medianoche. Yo voy a hacer convenio con esas escuelas de formación deportiva. A cada escuela le entrego un centro educativo, le firmo convenio y se lo entrego el sábado y domingo, inventariado. Le digo, aquí están los escenarios deportivos, úselos. Si me los entrega el día domingo en las condiciones en que yo se lo dejo, tendrá convenio por los 4 años. ¿Y si no? Y si no, pues lo vamos porque aplico zanahoria y garrote. Si no supo hacer uso de ese espacio que yo le voy a conceder, se le retira. ¿Por qué? Porque Piedecuesta tiene deficiencia de escenarios deportivos. Entonces esas escuelas llegan a la cancha municipal a hacer turno, a ver si le dejan un ratico, a ver si le dejan una Pico hora. y placa ahí en la cancha municipal. Perfecto. Doctor. Entonces, no, vámonos para los barrios. Y lo mismo haremos entonces con las artes y oficios. Colegios que están cerrados sábado y domingo allá en cada uno de los colegios de la periferia, hay que ir, hay que motivarlos. Le dije a los de las escuelas de formación deportiva, si usted tiene 30 niños y está cobrando 30,000 pesos, que a ese precio encontré los que son solidarios, yo adopto como municipio 30 alumnos más y le pago la mensualidad para que ingresen a su escuela. Subsidiamos desde el municipio esas escuelas, entregamos uniformes, entregamos los implementos y vamos a hacer que el deporte vuelva a ser masivo. Es la única posibilidad que nosotros tenemos de quitarle a las mafias del microtráfico, a los consumidores, esa niñez y esa juventud. Mire, David, yo quedé con dolor de patria cuando una profesora y una madre de familia me dice que en la parte de Sevilla, en los colegios, ya es usual que los niños estén consumiendo droga, cosa que uno, ¿cuándo se iba a imaginar? Cuando eso era solo un tema del urbano, jamás del sector rural. Entonces, por favor,
no es solo con la reprimenda que nosotros vamos a lograr que las nuevas generaciones no caigan en la droga, es generando esa participación en los deportes. Nuestra juventud fue una juventud sana porque practicábamos deporte, algún deporte. Hoy en día hay muchos más, porque en la época de nosotros, además de andar en el patín, la zorra, jugar las pepas, bailar el trompo, jugar cazadores y venados escasamente. Yo salía ahí en el Parque Las Hermanas, la canchita apenas inicial, a jugar básquet. Hoy en día hay multiplicidad de deportes y los debemos promover, pero debe ser una política del municipio, no que el ciudadano que tiene la iniciativa tenga que rogar y andar tiempos y meses mirando a ver cómo hace para poder acceder a esos escenarios deportivos o a ese subsidio para poder ingresar a una escuela. En el recorrido que estoy haciendo por las casas de los tabacaleros o en el sector de Nueva Colombia, juventud ávida, deporte es lo que hay. Ahí un niño se atrevió a grabarme un videito de segundos que dice: esta es mi escuela, esta es mi cancha. Nos muestra un potrerito ahí, un lotecito que pelaron, y dice: yo quiero que me la arreglen. Pues hombre, ahí vuelvo y repito, sentido común para gobernar. Estamos hoy en David Lizarazo Castillo, tiene la palabra, profundizando mejor un poquitico con la doctora Eugenia Aguilar. Ella vino y nos acompañó, todavía no había, digamos que plasmado su aspiración a la alcaldía, hoy ya es candidata, hoy ya se inscribió, hoy ya puede hablar con propiedad del tema. Doctora Eugenia, para los piedecuestanos, para ese ciudadano que de pronto llega un momento en que dice: yo no creo, estoy escéptico, a mí me han engañado, como dijo don Pepe Mojica, me estafaron el voto, dijo Pepe Mojica. Dijo: al ciudadano le estafan el voto con la mentira, con la promesa, con la trapisonda. Entonces, no, a ese ciudadano que le estafaron el voto, a ese ciudadano que ya no cree, ¿qué decirle aquí en Piedecuesta de parte de la doctora Eugenia en condición de aspirante y candidata? Yo me dirijo a mis amigos piedecuestanos, los que son por nacimiento y los que ya decidieron comprar o tomar en arriendo y están en nuestra municipalidad. Crean en esta mujer que desea hacer su último cargo público en su propio municipio, pasar a la historia como la persona que fue capaz de gobernar sin robarse un peso, devolviendo una inversión de presupuestos, pago de impuestos a unas comunidades a donde no se ha llegado. Han llegado a unas, pero hay comunidades a donde no se ha llegado, que es a donde yo voy a ir, allá donde ustedes nos están esperando. Crean en que si ustedes ya vieron que yo fui y en mi paso por Florida Blanca, Dirección de Tránsito de Florida, logramos hacer programas pilotos y durante nuestra administración dejar zonas agradables como el mismo parque principal. Pregúntenle al padre Álvaro Rueda, que era el presbítero de la iglesia de Florida Blanca, cómo fue mi gestión con él, que era quien se veía afectado todos los días con el parlante en la puerta de la iglesia. Un día llegó desesperado a Florida a buscar quién era la nueva directora y le dije: yo, su paisana, padre Álvaro. Álvaro Rueda Quintero. Álvaro Rueda Quintero, y dijo: Eugenia, no sabe cuánto me alegra. Me senté con él, empezamos a observar desde la puerta de la iglesia cómo era y a qué horas que llegaban los vendedores. Fui, concerté con ellos, les marqué la zona, les dije hasta dónde podían llegar, les graduamos el sonido de los micrófonos y mientras fui directora ellos cumplieron, yo les cumplí y el padre feliz. Fui, hablé con el doctor Virgilio Calvis, reorganizamos todo el sector de la Foscal, motivo por el cual me mandó carta de felicitación y reconocimiento por la eficiente labor que hacíamos en todo ese sector. Repito, esto es de tener carácter, esto es de primero oír la gente, concertar, y cuando se concerta se cumple. Para el que incumpla, garrote; para el que cumple, felicitaciones. Yo soy una convencida de que el pueblo de Piedecuesta está a tiempo para ser intervenido
por una persona como Eugenia. Eugenia es capaz de oír a la gente, de oír a los asesores y de plantear soluciones sensatas para Piedecuesta. Desde luego, hay unos temas que no alcanzaríamos sino a visualizarlos, porque fíjese que cuando yo en el año 2004 le dije al doctor Raúl Alfonso Cardoso, siendo alcalde, Doc, congele todo el Valle de Mensulí, congele el desarrollo urbanístico, señalemos primero por dónde deben ir las vías y por dónde debe ir el desarrollo, hoy no estaríamos como estamos. El Valle de Mensulí, el Valle de Guatiguará, toda la zona de Barro Blanco está siendo construida sin que el municipio se haya tomado la molestia de señalizar qué tipo de vías necesitamos. Hoy estamos a tiempo, están hablando de la vía, de la famosa vía que sale por el sector aquí sector de la Venta, y nos vamos allá por ese extremo, por detrás de la iglesia, a salir a Girón, a conectar en el otro extremo, que es llamado como el anillo vial externo. Debemos visionar cómo van a ser las vías de estos 3 valles que estoy mencionando para conectar con esas vías, pero no dejemos que primero se llene de urbanización para después tener que ir a tumbar la urbanización y comprar los edificios y comprar la tierra para hacer las vías, porque si no, cuando nos demos cuenta, estamos completamente aislados del área metropolitana. Esa es una realidad. Si nosotros no paramos en estos momentos el licenciamiento y empezamos a visionar lo que ha de ser el desarrollo urbano de Piedecuesta, la Piedecuesta de 10 años a un futuro no le va a servir ni a los constructores, ni a los ciudadanos, a nadie. Hay que refrescar a Piedecuesta, y cuando decimos refresquemos a Piedecuesta es pensando en ponerla organizada, bonita, agradable para todos, agradable para el sector industrial, comercial, para los ciudadanos de pie, para los gobernantes, y eso se logra haciendo un trabajo de gobernanza con participación ciudadana. Pues mi doctora Eugenia, yo pienso casi que de manera igual. Piedecuesta y casi todos los municipios han crecido, pero de manera desordenada, desorganizada, a conveniencia de los mandatarios, de los funcionarios, de quienes debieron en su momento pararse en la raya y tener el desgaste político. Pero sí, como a veces no queremos correr ese riesgo por muchas razones. Pero ya no se trata de llorar sobre la leche derramada. Dice la doctora Eugenia, yo estoy de acuerdo, que estamos a tiempo para salirle al paso. Pues mi doctora Eugenia, buen viento y buena mar, como diría el senador Mendoza, que en paz descanse. Espero que nos encontremos nuevamente y le podamos transmitir, que es lo que yo quiero, que usted se llene, elector, de razones, de motivos, que pueda decir con la frente en alto y mirando a Dios y a su conciencia, yo me tomé el trabajo de mirar las propuestas de este, de aquel, miré la hoja de vida, miré su comportamiento, pregunté quién es ese ciudadano y bueno, decidí votar para que después no estemos diciendo lo de siempre, que lamentablemente nos equivocamos y nos equivocamos. Y no hablo de Piedecuesta, hablo a nivel general. No hablo de los alcaldes, hablo del diputado que se equivocó, del concejal que se equivocó, porque ese concejal jamás salió en la época de pandemia, nunca hizo nada. Pero si aspira a la alcaldía, ¡ay! Ahí sí salen todos, no en Piedecuesta, repito, sino en todas partes, los diputados, los gobernadores, etcétera, etcétera. Doctor Eugenia, entonces, yo espero que en una próxima oportunidad profundicemos un poquitico más. Hoy era como didáctico, yo quería escucharle sus planteamientos y sus propuestas. Muchas gracias, doctor Eugenia. Muchas gracias, David, muchísimas gracias a ustedes, amigos ciudadanos. Mi compromiso, el compromiso de Eugenia Piedecuesta se refresca es con ustedes, el elector primario. No le presten atención a la clase que vive en el ambiente político. Los intereses de esa clase de liderazgo que ha mantenido a Piedecuesta en el poder durante estos 20 años es diferente al interés de usted allá, el que sale y vota, pero que debe votar pensando en la Piedecuesta de los próximos 4, 8, 12 años. Esa es la motivación que deben tener ustedes el próximo 29 de octubre. Piedecuesta se refresca, me dejó pensando la doctora Eugenia cuando me dice, o nos cuenta, yo no fui alcaldesa porque no entregué la piedecuestana.
Y es que cada vez que hay una elección, la pelea, la rapiña, y no lo digo yo, eso lo dicen a voz populi, eso lo sabemos todo, y no porque yo lo vaya a manifestar, eso se va a acabar, o es la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. Señor, aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo, que sin ti mi vida no tiene sentido. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno, firme, concédeme sabiduría y entereza, para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Dios les bendiga grande y abundantemente, y como dice la doctora Eugenia, Piedecuesta se refresca. Y ojo, les repito, tómese el trabajo, señor elector. No aquí como nos ven en el mundo, en todas partes, hoja de vida. Pregunte antecedentes, ¿quién es esa persona? ¿Cómo es su vida personal? Alguna vez le pregunté a mi papá, yo sí, no es capaz de manejar su familia, su vida personal, ¿qué va a ser capaz de manejar un departamento, un país, etcétera, etcétera? Las propuestas, si es el caso de un gobernador, su plan de desarrollo, su plan de gobierno, tómese el trabajito y que le pregunta a Google nomás, ya no nos toca leer el año entrante ahí natalicio de una novela que nosotros leímos en nuestra época, pero que ya hoy como nadie lee. Si Dios nos da permiso, volveremos en una próxima oportunidad.